Para el video de hoy he hecho una recopilación de las mejores historias cortas de terror que he subido a mi canal de YouTube. Una recopilación de 1 hora que espero que te aterre. Lo que escucharás a continuación son solo algunas pocas historias. En mi canal de YouTube puedes encontrar muchas más e igual de aterradoras. Y sin más dilación, espero que las disfrutes. Si así es, puedes suscribirte y activar la campana para apoyar el canal. Comencemos. A las 12:07 de la noche. Lo último que vi fue mi reloj, marcando las 12:07 de la noche, mientras ella me apuntaba con sus largas uñas podridas y usaba su otra mano para callar mis gritos. Me desperté de golpe y me alivié al comprobar que era un sueño. Pero mientras vi que mi reloj marcaba las 12:06, la puerta de mi armario comenzó a abrirse muy lentamente. Seleccionada. Me encontraba navegando en Reddit desatentamente con mi celular y hablando en altavoz con Sharon. Cuando sucedió, vi su rostro en uno de los anuncios laterales. Pasó demasiado rápido. Hice clic en un enlace y fui enviado a otra página. Regresar a la página anterior no me volvió a mostrar el anuncio. Qué raro. ¿El qué?, preguntó Sharon. ¿Estás viendo cosas en internet de nuevo en vez de estar prestando atención? No, para nada, mentí. Bueno, una mentira a medias. El portal de la página estaba lleno de los mismos titulares reposando, sin sentido y sensacionalistas que siempre había tenido. Navegando por ellos se había vuelto más una cuestión de hábito, sin prestar ninguna atención real. Me congelé a la mitad de la oración cuando vi su rostro de nuevo. Esta vez estuve preparado y toqué el anuncio con mi dedo. Lo primero que cargó fue una fotografía de Shannon en una estación de gas llenando su tanque. La única luz provenía de las faroles crudos del local. Shannon, ¿te detuviste por combustible en tu camino a casa? Pues sí, pero aún estoy a unos 20 minutos. Hice el cálculo mental rápidamente. Ella vivía en Newark, a unos 45 minutos del este de Columbus. Eso la situaba plenamente en el medio de la nada, una inhóspita carretera arbolada. Alguien tiene una fotografía tuya en su sitio web. Ella se rió. Apuesto que es un exnovio. Y después de una pausa, preguntó: Espera, ¿hablas en serio? Me desplacé de arriba hacia abajo en la página, tratando de descifrar qué demonios estaba viendo. Parece que acaban de tomar la fotografía. ¿Andas vestida con una sudadera rojo oscuro y pantalones? Su respuesta llegó acompañada de un ruido tenso de confusión. Pues sí, es la misma con la que me he visto siempre. ¿Quién habrá tomado eso y cuándo? ¿De qué mierda es esa página? Deslicé mi dedo hacia abajo para hacer que apareciera la dirección del sitio web en la barra de búsqueda. ¿Muerteenvivo.com? ¿Muerte en vivo? ¿Qué se supone que es eso? ¿Es una de esas páginas de extorsión que piden dinero por quitar tus fotos? Me desplacé hacia el otro extremo y encontré un cronómetro para una transmisión en vivo que estaba a punto de comenzar en 18 segundos. No estoy seguro. No me da buena espina. Están a punto de transmitir algo. Me le quedé viendo a medida que aparecía el indicador circular y luego llenaba la pantalla de negro. La perspectiva se movió abruptamente por un momento, como si alguien se estuviera alistando, y luego pude ver un tablero de mando de un vehículo grande, probablemente una camioneta. La cámara se alzó para enfocar a un hombre con un pasamontañas negro, pero él no era quien sostenía la cámara. Bien, gente, dijo con emoción mientras conducía, su voz siempre levemente distorsionada. Esta es una nueva ronda de nuestro sitio web más reciente. Les mostraremos quién manda a esos imbéciles. Eso les dará algo de qué pensar. Mientras utilizaba su otra mano para guiar el volante, levantó su teléfono con una fotografía de Sharon en la estación de gas. Este es nuestro primer objetivo. Estamos a unos 2 minutos detrás de ella, pero la alcanzaremos rápido. Es una carretera recta y no hay desvío en los siguientes 10 kilómetros, así que no la perderemos. El camarógrafo fuera de foco se giró para mostrar el camino revestido por la noche. Escuché un clic, los faroles se apagaron. La voz distorsionada dijo: entrando en modo nocturno, primor. Nunca nos verá venir.
Se me heló la sangre. Shannon, ¿qué? ¿Descubriste qué está pasando? Shannon, dije de nuevo, incapaz de procesar lo que veía. Hay hombres con pasamontañas en una camioneta negra que llevan luces apagadas. Van detrás de ti en la carretera. ¿Qué? Sonó mitad entretenida, mitad aterrada. ¿De qué estás hablando? La voz distorsionada dijo: la revancha será dulce. Creen que son mejor que nosotros, pero les enseñaremos. Shannon, grité por el teléfono. Sal de la carretera. Te seleccionaron en la estación de gas. Están detrás de ti. ¿Hablas en serio? Sí. Estoy viendo su transmisión en vivo en este momento. Pero, ¿cómo es posible eso? No lo sé, pero está pasando. Grité aún más fuerte. ¡Sal de la carretera! Estaba comenzando a creerme, pero podía escuchar el pánico en su voz. No hay dónde girar. A donde sea, ve a donde sea. La escuché jadear. El sonido de ramas y arbustos chocando con su auto en una sucesión rápida emanó desde mi teléfono. Fue seguido por un crujido ruidoso y un pitido electrónico repetitivo mientras exhalaba. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Aún viendo la transmisión, le pregunté: ¿te encuentras bien? Estoy bien, dijo con un tono aturdido que desmintió sus palabras. La escuché abrir la puerta de un empujón y trepar los arbustos contiguos. Estoy bien. En la transmisión vi un par de faroles en la distancia entrando en escena. Por Dios, apaga tus luces. No puedo, murmuró. No puedo entrar de nuevo. Esa voz distorsionada dijo: ¡ahí está! Le grité por el teléfono que corriera y la escuché marcharse, jadeando, abriendo paso a través de las ramas. Agarré el teléfono torpemente. Voy a llamar a la policía. No, se quejó. No cuelgues. No te atrevas a colgar. Podía escucharla trastabillar y deslizarse por una colina de tierra. ¿En dónde están? Están corriendo por el bosque, le dije, haciéndome entrar en pánico a mí mismo. Llamé a gritos a mis compañeros de piso. Entonces vi otro detalle. Algo largo, oscuro y metálico estaba balanceándose dentro y fuera de foco en la parte baja de la transmisión. Shannon, tienen armas. Rompió en un llanto pleno mientras corría. Llamé de nuevo a mis compañeros de piso. Finalmente, uno tocó la puerta y se asomó. Grité a todo pulmón: ¡llama a la policía! Unos hombres con pistola están persiguiendo a Shannon por el bosque. Sus ojos se ampliaron, pero se fue corriendo a buscar su teléfono. Mi pulso aún estaba agitado. Esto no podía estar pasando. ¿Shannon? No contestó. Aún podía escucharla corriendo, raspándose y cayendo. Al final escuché cómo saltaba por una pendiente rocosa. Luego hubo un grito, un crujido y por último, nada. ¿Shannon? Después de 10 segundos de silencio absoluto, los 10 segundos más largos de mi vida, la escuché carraspear y luego murmurar: estoy viva, creo que me rompí las costillas. No tenía buenas noticias para ella. Yo mismo apenas podía hablar. Se encuentran en la cima de una pendiente elevada. Van por ti. No me puedo mover, murmuró. La voz distorsionada de la transmisión dijo: creo que ya la tenemos. ¿Es esa la que está ahí abajo? Oh rayos, esto será divertido. ¿Esos fueron ellos? El teléfono tembló en mis manos. ¿Los escuchaste? Solo a través del teléfono, no oigo nada más. Estaban en la pendiente equivocada. Shannon, sé que duele, pero tienes que esconderte. ¿Está bien? ¿Me escuchas? Tienes que arrastrarte debajo de algo, detrás de algo, lo que sea. Estamos llamando a la policía. Mi compañero de cuarto apareció en el marco de mi puerta con el teléfono contra su oreja y su rostro pálido. Rumbo a Newark, le indiqué, a unos 20 minutos al oeste. Asintió y comenzó a responder preguntas que no pude escuchar. El único ruido de mi teléfono era Shannon arrastrándose por las hojas y la tierra mientras sollozaba. ¡Ahí está!, gritó la voz distorsionada y el camarógrafo se echó a correr a su lado. No me podía mover, no podía respirar. Mi compañero de piso estaba llorando mientras hablaba con la policía. Yo solo observaba la transmisión. Oh Dios, había una silueta humana en la tierra, vestida con una sudadera roja. Shannon, te ven, están corriendo hacia ti. Comenzó a gritar con el terror más absoluto que había oído provenir de pulmones humanos. Los dos hombres enmascarados en el video corrieron directamente hacia la persona en la tierra. La agarraron por la fuerza y comenzaron a darle la vuelta. De pronto, la transmisión se congeló.
Me le quedé viendo a mi compañero de piso con confusión y terror. Se acercó para ver el video congelado. ¿Shannon?, pregunté tentativamente. Con el altavoz justo en mi oído, podía oír su respiración adolorida. No los veo, pronunció después de unos 10 segundos. Bajé el teléfono y miré el video congelado. Había aparecido un texto a través de él. ¿Te gustó el video? Desbloquea el resto por solo $5,99. Tragué un nudo en mi garganta. ¿Qué carajos es esto?, preguntó mi compañero de piso. Mientras Shannon seguía luchando por respirar en el otro lado de la línea, me desplacé hacia abajo, a una nueva sección del sitio que no estaba disponible antes. Aquí, en muerteenvivo.com, usamos información y fotografías de tu teléfono y perfil de Facebook para generar automáticamente videos aterradores. Esto es lo último en comercialización dirigida. ¿Disfrutaste de 2 hombres con pasamontañas? Escoge una amplia variedad de... Aún estaba temblando, pero ahora por razones muy diferentes. Debajo de las palabras había una fotografía de un hombre enmascarado sosteniendo su teléfono, como lo había hecho al comienzo de la transmisión. La pantalla en su teléfono era un fondo azul. Luego una serie de personas diferentes aparecieron en él. Muerteenvivo.com utiliza lo más nuevo en tecnología de realidad virtual. Mientras que tú y tus amigos pueden creer que sus teléfonos están apagados, nosotros escuchamos y observamos a través de sus cámaras y micrófonos, permitiéndonos elegir qué caminos y escenas tomará la transmisión en vivo. Te garantizamos que morirás del miedo. ¿Qué está pasando?, soltó Shannon. Podíamos escucharla arrastrándose por el suelo del bosque. ¿Dónde están?, lo contestamos de inmediato. No podíamos, sobrecogidos por una furia y una sensación de violación que nunca habíamos experimentado antes. Hice clic en los términos de servicio del sitio. Aparentemente, había accedido a dejarlos entrar a mis datos, perfil, cámara y micrófono, simplemente con visitar la página. De cierta forma, fue mi culpa. Dios mío. Fue un anuncio. Literalmente, había pinchado en un anuncio en la barra lateral. ¿Quién hubiera pensado que eso iba a ocurrir? Dios me ha hablado. Conducía por la carretera. Volvía de un viaje en motocicleta por varias de las ciudades de mi país. La noche era oscura y las farolas de mi motocicleta creaban sombras un tanto extrañas. Amo el cielo nocturno y en la soledad del bosque, donde no hay contaminación lumínica, las estrellas se ven con mayor resplandor. Así que paré. Decidí acampar esa noche en el bosque. Después de armar mi tienda de campaña y antes de prender una fogata, me recosté en el suelo mirando al cielo. Las estrellas eran hermosas, musas de mis mejores meditaciones y de mis mayores nostalgias de introspección. Pero esa noche era distinto. Esa noche las estrellas me hablaron con una voz pulida y melodiosa. Entendí que Dios me hablaba. Me dijo que no matara. Así que entré a mi tienda de campaña. Saqué mi cuchillo de caza preferido. Salí lentamente, procurando no hacer ruido, para poder escuchar la claridad con la que las estrellas me hablaban en mis oídos. Entré a la tienda de campaña de mi compañero de viaje y lo decapité. Boté su cadáver junto a su motocicleta al río. La bruja que come niños. Aquel día había estado todo el día con mi familia, ayudándole a mis padres en el negocio que tienen. Se trata de un bar gastronómico donde venden cortes de carne bastante cotizados en el pueblo. Estuve ayudándoles a diseñar el interior, debido a que querían darle un aire más novedoso, dada la competencia que recientemente se había movido al sector. Yo estaba ya cansado, así que salí afuera del local. Me senté en mi motocicleta, que estaba estacionada fuera del restaurante. Ya era tarde. Podría rondar entre las 10 o las 11 de la noche. Allí sentado, estaba chateando en mi smartphone. En un momento dado, mientras esperaba recibir una respuesta a un chat que estaba teniendo con mi exnovia, miré a mi alrededor. Y no muy lejos de mí, tal vez a 8 metros de distancia donde me encontraba, estaba una persona. Parecía ser una mujer. Era pequeña y vestía con un buzo con capucha, la cual llevaba puesta. No me importó, no mucho, pero sí me causó mucha intriga saber qué hacía allí parada tan tarde en la noche, sola e inmóvil.
Yo siempre me he considerado una persona amable y extrovertida, por lo que, cansado de esperar un mensaje de mi exnovia que jamás llegaría, me acerqué a aquella mujer. Mientras me acercaba, me di cuenta de que ella ya se había percatado de mi presencia, incluso antes de que yo lo hubiera visto. Cuando estuve cerca, toqué su hombro con mi dedo índice y la saludé mientras me daba la espalda e hice un comentario sobre cómo estaba el clima esa noche para romper el hielo. En ese momento ocurrió lo más espantoso que he visto en mi vida. Sin mover sus pies y ni siquiera sus hombros, su cabeza empezó a girar muy despacio. Un espantoso sonido de huesos emanó de su cuello, quedando completamente girada a 180 grados, mirándome a los ojos fijamente. Me quedé frío. Su aspecto era terrible. Parecía que no se hubiera bañado en años por el hedor que noté al momento de estar cerca a ella. Su piel era muy arrugada y estaba llena de verrugas en su cara, además de una larga y aguileña nariz. Quedé en shock por unos minutos y después de un salto salí corriendo hasta donde estaba mi motocicleta. Muerto del miedo, la encendí y me fui para mi casa, sin ni siquiera despedirme de mis padres. El terror hizo que lo olvidara por completo. Solo quería escapar de allí. Nunca olvidaré ese rostro, su dificultosa respiración y esos ojos tan pequeños como si de un ave se tratase. Tiempo después me enteré por mi abuelo de que aquella mujer era una bruja en el pueblo. Era muy extraño verla, ya que solo salía en la madrugada. Mi abuelo me contó historias de sacrificios con animales que esta mujer realizaba, e incluso las malas lenguas le atribuían la desaparición de niños pequeños, que más tarde se encontraban degollados en los guaduales, incluso con mordiscos por todo el cuello. Algo curioso es que esa noche que la vi, mi primo pequeño, que en ese entonces tenía 8 años, se encontraba cerca, enfrente del negocio de mis padres, montando en su bicicleta. El caníbal del bosque. Hace muchos años, en un pequeño pueblo ubicado en la zona rural de los Estados Unidos, rodeado por un bosque tenebroso que solo valientes se atrevían a transitar, vivía un hombre llamado Jacob. Era conocido por ser un solitario y pocas personas se acercaban a él. Se cuenta, como un secreto a voces, que la gente del pueblo comenzó a desaparecer uno por uno, y pronto se descubrió que Jacob era en realidad un caníbal. Los habitantes de aquel pueblo intentaron capturarlo para hacer justicia por sus propias manos, pero siempre lograba escapar. Se decía que se alimentaba de la carne humana y que podía controlar a los animales del bosque para que lo ayudaran a escapar. La gente del pueblo comenzó a notar cosas extrañas alrededor de Jacob, como la desaparición de los animales del bosque y un olor desagradable que provenía de su propiedad. Pero nadie se atrevía a investigar, ya que Jacob tenía una mirada fría y amenazante que desalentaba a cualquiera que se le acercara. Además de las terribles historias sobre canibalismo que se tejían alrededor de su persona. Con el tiempo, la gente del pueblo comenzó a temer salir de sus casas después del anochecer. Temían ser capturados por Jacob. Se rumoreaba que su casa estaba llena de restos humanos y que podía oírse su risa malvada en medio de la noche. Durante estos años se crearon bastantes historias de terror en el pueblo alrededor de este misterioso sujeto. También se decía que tenía una colección de trofeos de sus víctimas, como cráneos, cabelleras, dedos e incluso dientes, en un altar en su propiedad. Finalmente, un grupo de valientes aldeanos se unieron para acabar con Jacob. Una noche, rodearon su casa y entraron con precaución. Lo encontraron en su cocina, cocinando lo que parecía ser una pierna humana, y rodeado de varios trofeos de sus víctimas, como manos y rostros. Jacob los atacó con un hacha y logró acabar con un par de ellos, pero finalmente fue vencido y capturado. Fue juzgado y condenado a muerte por sus crímenes, pero la gente del pueblo aún se pregunta cómo había sido capaz de cometer tales horrores
Entre las tantas historias que se cuentan sobre este sujeto en el pueblo, se decía que había pactado con el diablo y que su espíritu aún vaga por el bosque en busca de venganza. Aún hoy, en las noches de luna llena, se dice que se puede escuchar a Jacob riéndose en el bosque, esperando a su próxima víctima. Muchos aún evitan adentrarse en esa zona del bosque, temiendo encontrarse con el espíritu del caníbal y ser víctimas de su sed de sangre y carne humana. El fantasma de Emily. Esta es la historia de una joven llamada Emily. Era conocida por ser una mujer hermosa y bondadosa, pero una noche, mientras caminaba sola de camino a casa por el sendero que cruzaba por el bosque, fue asesinada. Emily fue asesinada de manera brutal y violenta. Se cree que alguien la siguió y la emboscó, atacándola con un arma blanca. A pesar de sus intentos de defenderse, Emily no tuvo ninguna oportunidad contra su atacante y murió en el acto. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero se encontraron evidencias de la lucha en el lugar donde se cree que fue atacada. Se encontraron manchas de sangre en el suelo y en las ramas cercanas, junto con fragmentos de su ropa y algunas de sus pertenencias. También se encontraron huellas del zapato de alguien que se alejaba del lugar del crimen. Sin embargo, su rastro se perdía poco a poco. La investigación sobre el asesinato de Emily fue un desafío, ya que no habían testigos ni sospechosos aparentes. Se interrogó a varias personas del pueblo, pero nadie parecía tener una conexión con el crimen. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, nunca se encontró al asesino de Emily, y su caso se considera aún como un misterio no resuelto. La muerte de Emily causó un gran impacto en el pueblo, ya que era una joven amada y respetada por todos. Su asesinato aún es recordado como uno de los crímenes más horribles y atroces de la historia de aquel pueblo. Desde entonces, se dice que su espíritu aún ronda el pueblo, buscando venganza. Dicen que se aparece en la madrugada con una mirada fría y enojada, y se escucha su llanto desesperado en el silencio de la noche. La gente del pueblo ha aprendido a temerle a la madrugada, evitando salir de sus casas después de la medianoche. Se dice que si alguien se encuentra con Emily, sufrirá una muerte terrible. Muchos han afirmado que han visto su figura flotando entre las sombras, o sentir su mano fría en sus hombros mientras transitan aquel estrecho sendero que conduce al pueblo por medio del frío y oscuro bosque. Algunos incluso han afirmado haber visto su rostro desfigurado por la ira y el dolor, en busca de justicia para su muerte injusta. A pesar de que los años han pasado, su asesinato sigue sin esclarecerse. Todos temen encontrar a Emily y sufrir las consecuencias de su ira. La leyenda de Emily se ha convertido en una advertencia para todos en el pueblo, un recordatorio de que la venganza de un espíritu herido puede ser aterradora. La exploración urbana en el pueblo fantasma. Un grupo de amigos jóvenes decidieron emprender una exploración urbana en un pueblo fantasma cercano a la ciudad. Aquel pueblo había sido hace muchos años un lugar hermoso, con paisajes únicamente sacados de postales y de películas, donde habitaban cientos de personas, pero hoy era un lugar tétrico, rodeado por una densa niebla y una atmósfera inquietante. Habían oído hablar de las ruinas abandonadas y estaban emocionados de investigar las historias de fantasmas y leyendas urbanas que rodeaban el lugar, pues se consideraban a ellos mismos unos aventureros. El pueblo estaba completamente abandonado, con edificios derrumbados y vegetación creciendo en medio de las calles, lo que daba a entender que hace décadas que no había nadie habitando dicho lugar. Los amigos comenzaron a explorar, tomando fotos y grabando videos mientras contaban historias entre risas. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que algo no andaba bien. Empezaron a escuchar ruidos extraños y voces murmurando en la distancia. Uno de los amigos señaló que había visto una figura flotando entre las sombras y la niebla, pero cuando intentaron acercarse, desapareció.
Conforme pasaba el tiempo, la atmósfera se hacía mucho más densa. Comenzaron a sentir una inquietud y un miedo creciente en su interior. Incluso uno de ellos les rogó a los demás que se fueran de ese lugar. Sin embargo, el resto, creyéndose unos audaces aventureros, decidieron quedarse un rato más, investigar a fondo aquel pueblo. Comenzaron a investigar cada edificio y calle, buscando alguna explicación para los extraños sucesos que estaban experimentando allí. Sin embargo, cada lugar parecía estar vacío y abandonado. Mientras se adentraban más en el pueblo, la sensación de inquietud se volvía más intensa. Los amigos comenzaron a tener la sensación de que estaban siendo seguidos y acechados. Finalmente, llegaron a un edificio en ruinas que parecía ser el centro de la actividad paranormal. Al entrar, se encontraron con una escena perturbadora. Las paredes estaban cubiertas de escrituras extrañas y simbólicas, escritas con un rojo escarlata, que denotaba que habían sido escritas con sangre. También, en algunas de las habitaciones, habían grandes altares que tenían restos humanos y algunas simbologías satánicas. Era evidente de que alguien había estado practicando rituales oscuros en ese lugar. Los amigos se dieron cuenta de que habían tropezado con algo realmente peligroso y decidieron salir rápidamente del lugar. Sin embargo, mientras huían, comenzaron a escuchar una risa malvada y una voz murmurando en la distancia. Aterrados, corrieron hasta salir del pueblo fantasma y no se detuvieron hasta llegar a sus coches y salir huyendo de ahí. A partir de ese día, ninguno de ellos habló sobre lo ocurrido en aquel pueblo. Ayúdame. Huyendo del acelerado ritmo de la vida en la gran ciudad, una pareja decidió trasladarse con sus 2 hijos a una casita de campo, la cual se encontraba muy cerca del pueblo donde habían nacido. La casa había estado deshabitada durante muchos años y necesitaba algunos arreglos, pero el reducido precio terminó por convencerles. Los hijos, un niño de 10 años y una niña de 6, se instalaron cada uno en una habitación y estaban felices por poder disponer de su propio espacio. Sin embargo, algo muy extraño sucedió la primera noche. Mientras todos dormían, la niña salió de su cama y se detuvo en una de las esquinas de la habitación. Comenzó a arañar la pared mientras susurraba repetidamente: «Ayúdame, ayúdame». La pequeña Lisa ya había sufrido algún episodio de sonambulismo anteriormente, por lo que los padres no se preocuparon en un primer momento. Como medida de precaución, decidieron que los niños durmieran en la misma habitación. A partir de entonces, Elisa comenzó a levantarse todas las noches, después de que su hermano conciliara el sueño. Se dirigía al otro dormitorio y arañaba la misma pared. Repetía: «Ayúdame, ayúdame, ayúdame». Aparte de ese comportamiento obsesivo, la niña se volvió muy retraída y siempre estaba triste. Tras preguntar en el pueblo, los padres descubrieron que en la casa había vivido un hombre y su hija. Al parecer, la niña se había perdido en el bosque y su padre se había suicidado poco después. Preocupados y asustados, los padres de Lisa tomaron la decisión de retirar algunos de los paneles de madera que cubrían la pared que su hija arañaba. Detrás de ellos, encontraron un pequeño esqueleto con las manos atadas. Mi miedo al agua. Siempre he tenido un miedo exagerado a ser sumergido en agua completamente. No es que no sepa nadar o algo parecido. Mi padre me hizo aprender. Le temo porque, desde que puedo recordar, siempre que estoy bajo el agua y volteo hacia la superficie, veo a una mujer inclinándose hacia mí, con una sonrisa cálida, un cabello dorado brillante y ojos color azul oscuro. Incluso si estoy en una bañera, se ha vuelto normal para mí, pero aún no he podido acostumbrarme. Nunca lo discutí con mi padre cuando era niño, pero sí le pregunté acerca de mi madre difunta.
En cada ocasión, él se mostró muy reservado con el tema y a veces se enojaba conmigo por insistirle demasiado. Fue solo hace unas semanas que le describí esta aparición. Casi chocamos contra una cabina telefónica. Obviamente, él sabía algo al respecto. Asimilando la familiaridad de su reacción, le pregunté, de nuevo, sobre mi madre. Aún no me dijo mucho, excepto que cuando murió yo era muy joven y que me amaba. También admitió que su cabello y ojos eran de los colores de la mujer, mismos que los míos. Así que hice un poco de investigación por mi cuenta. Obtuve su nombre de mi partida de nacimiento y busqué cualquier referencia que pudiera, cualquier noticia sobre un niño ahogándose. En su mayoría, quería una fotografía, algo que pudiera comparar con mi ángel guardián. Hoy, escondido en nuestra biblioteca local, lo encontré. Winchester, Mary Whitty, 28. Perdió la vida ahogándose ayer por la noche tras saltarse una cerca de alambre y escapar hacia un embalse cercano. El funeral ha sido planeado por la familia para el 25 del mes. Mary fue recluida hace 6 meses luego de que fue encontrada inocente de intento de asesinato, habiendo argumentado demencia. Su esposo, Daniel Whitty, actuó con la rapidez suficiente cuando encontró a Mary tratando de ahogar a su hijo bebé en la bañera. Un monstruo en el armario. Mamá, hay un monstruo en el armario, decía Irene a su madre, pero ella nunca le creía, solo comentaba que tenía demasiada imaginación. Por las noches, después de que ella le diera un beso y apagara la luz, empezaba a surgir un extraño ruido del interior del armario empotrado que había en su habitación. Primero oía lo que parecían gruñidos apagados, como si estuvieran muy lejos, pero poco a poco se iban acercando. Luego escuchaba golpes en la puerta del armario, como si el monstruo pidiera permiso para entrar a su cuarto. Aquello no podía continuar así. Irene tomó la decisión de que había que afrontar los miedos y solucionar este asunto. La noche siguiente simuló acostarse, pero salió de la cama en cuanto su madre se marchó. Se puso la chaqueta por encima del pijama, tomó su espada de pirata y abrió la puerta del armario. Tras respirar profundamente, entró en el interior y de improviso sintió una corriente de aire. Apartó la ropa que estaba colgada y vio una apertura en el fondo. Avanzó, se asomó y descubrió un pequeño pueblo entre los árboles de un bosque. Al fondo se distinguía el mar y un barco pirata. Aquel lugar le pareció muy familiar. En ese instante sintió una zarpa sobre su hombro e Irene dio un respingón. «Todo lo que existe aquí es fruto de tu imaginación», dijo el monstruo peludo sonriendo y mostrando 2 hileras de dientes. «Tenía muchas ganas de conocerte, por eso llamaba a tu puerta», le explicó. Desde entonces, Irene y su nuevo amigo vivieron grandes aventuras explorando aquel mágico lugar donde sus fantasías se hacían realidad. Y su madre jamás volvió a saber de ella. Mi padre era un pintor. Desde el momento en el que fue capaz de levantar un pincel, mi padre era un artista. Rojos y azules manchaban las puntas de sus dedos, amarillos marcaban sus mejillas y su camiseta estaba deslustrada por tonos de verde pastel. No era ningún secreto que el hombre tenía un talento sin precedentes desde Monet o Da Vinci. Albergaba cierta agonía en su interior que solo podía liberar arrastrando pintura en su lienzo. Era atormentado, era un desquiciado, era hermoso. Mi padre era un collage de sentimientos y colores que mi madre nunca pudo domesticar, pero que perseguía de todas formas. A él le gustaban los lienzos, a ella le gustaban los proyectos. Desde el momento en que mi madre posó sus ojos en ese hombre loco y retorcido, supo que quería convertirlo en algo más hermoso de lo que cualquiera de sus pinturas podría llegar a ser. Pero es difícil perseguir el viento. No puedes capturar algo que siempre está justo fuera de tu alcance.
No puedes detener a un hombre que solo es frenado por sus propios demonios internos. Mi padre era un pintor. Los pintores nunca son normales. Constantemente pasaba batallando entre la realidad y algo que está más allá de lo que nosotros podemos ver en este plano. Sus ojos marrones veían algo que mi madre nunca iba a conocer y que yo nunca podría tocar. Quizás las pinturas que creaba eran reflejos de lo que veía cuando su mente se nublaba. Nunca lo sabré. No soy mi padre. Fue solo hasta que yo nací cuando comenzó a estabilizarse una vez más. Era capaz de ser normal cuando era necesario. Las marcas de pintura desaparecían de la tela de sus vestimentas y fueron reemplazadas por camisas de cuello y cinturones que abrochaban pantalones seleccionados por mi madre. El fuego en sus ojos se había ido y fue reemplazado por un nuevo deseo, el anhelo de ser un buen padre, el anhelo de amar, el anhelo de pintar mis emociones y esculpir a una niñita de la cual pudiera estar orgulloso algún día. Me han dicho que fui el proyecto en el que más se habían esforzado. Con base a las fotografías de la repisa, nunca había adivinado que el hombre con una sonrisa cegadora era algo más que un padre regular. Se escondió detrás de anteojos finos y ya no veía el mundo con ojos mágicos. Pero el fuego en su interior no se disipó. Lo vi cuando me sostuvo por encima de su cabeza, impulsándome por la cama y haciendo que una risa erupcionara de mis labios. Me sentía como si pudiera estirarme y envolver mis dedos alrededor de las esquinas de una estrella, bajándola hacia la tierra para regalársela a él por todo lo que me había dado. Habría brillado tan intensamente como los ámbares en sus ojos. La llama en su corazón nunca fue extinguida, simplemente estaba esperando. Pero eso era durante el día. Luego de que el sol se deslizaba detrás de los precipicios y de que la luna resplandeciera como un foco que Dios había encendido en el cielo, mi padre comenzaba a pintar de nuevo. Después de todo, nunca abandonó el hábito. Un artista no puede contener tanta pasión en su interior sin simplemente explotar. Tenía que liberar el fuego de alguna forma. Así que había vuelto a crear sus obras. Pintaba con palabras, pintaba con puño, pintaba con los lienzos de los que era dueño. Yo presionaba mi cabeza bajo mi almohada y me cubría los oídos con las manos. Me decía a mí misma que todo terminaría pronto, que un artista solo necesitaba ser sí mismo. Mi madre nunca me hablaba acerca de esas noches, cuando le preguntaba por qué mi padre le manchaba la piel con tanta pintura roja. Siempre había un miedo oculto detrás de su iris. ¿Por qué el púrpura era tan vívido y por qué trataba de ocultar las pinceladas con maquillaje barato que no podía aplicarse tan nítidamente como él podría? Me decía que mi padre estaba demasiado roto como para ser reparado. Alegó que no podía recuperar la alegría de algo que solo escucha voces oscuras en su mente. Mis preguntas se quedaron sin respuesta. De todas formas, mi madre siempre dejaba de hablar cuando él entraba en la cocina. A veces, mi padre me volvía a ayudar a tocar las estrellas y surcar el cielo nocturno como un astronauta, pero siempre se olvidaba de amortiguar mi descenso. Solía pensar que mi padre era mágico por ser capaz de pintar mis brazos sin siquiera tocar mi piel. Era un truco especial que solo hacía para mí. Ocasionalmente, yo también era una pintura de dedos, pero las pinceladas en mi piel llegaban muy por debajo de mi cintura. No importaba qué tanto refregara mis muslos, no parecía que las manchas pudieran ser removidas. Había un precio que pagar por la belleza, pero estaba satisfecha con poder contribuir a la genialidad de mi padre. Un martes desperté para descubrir que mi padre quería que lo ayudara. Tenía un nuevo lienzo y nuevas pinturas que mi madre misma había conseguido para mí. Mi padre sostenía pinceles remojados y listos para que los tomara en mis pequeñas manos y coloreara el mundo con ellos. No tomó mucho para convencerme de que me levantara de la cama. Él era mi héroe. Yo solo quería complacerlo como él había soñado un día que lo haría. En realidad, dejé de necesitar los pinceles después de un tiempo. Era más fácil hacer espirales como la noche estrellada usando mis dedos. Además, ya me había manchado las manos lo suficiente. Siendo una niñita, no era tan coordinada como habría querido.
No compartía la misma elegancia que mi padre tenía. Sus manos podían moldear la tierra si él quisiera, así que imité los movimientos que le había visto hacer en sus lienzos. Me esmeré en las obras, observando los trazos vibrantes siendo definidos por las yemas de mis dedos y los bordes húmedos goteando delicadamente. No tenía el talento de mi padre, pero la imagen que había creado seguía siendo bella. Era un nuevo tipo de arte que aún no había sido inventado, simplemente lo sabía. Mi padre se tuvo que ir a lavarse las manos. Especificó que volvería en unos minutos. Tomó siglos antes de que la policía me encontrara ahí. Una niñita de mirada amplia y manos rojas preguntándose a dónde había ido su padre. Mi cabello estaba enredado en trenzas sucias y mi nariz tenía una pizca de escarlata en la punta. Moratones púrpuras y negros acurrucaban mi espalda y brazos como mangas. Los hombres se quedaron de pie y comenzaron a bajar lentamente las entrañas de mi madre. No dejaban de preguntarles qué había sucedido. No me decían. Solo me pidieron que me alejara del cuerpo y que fuera con ellos, que todo estaba bien. Ese hombre hermoso y retorcido había dejado atrás dos esculturas. Una se llamaba asesinato y la otra se llamaba suicidio. Yo lo había ayudado con la primera, pero creó la segunda a mis espaldas. Fue como una pequeña sorpresa que había guardado para mí. Pero no pude volver a verlos. Fui llevada a un lugar lleno de niños sin padres, algo que yo no era, y fui abandonada en un mundo sin arte. El último regalo de mi padre para mí fue una soga alrededor de su cuello. Mi padre era un desquiciado, mi padre era un asesino, mi padre era un artista. ¿Y mi madre? Ella fue su obra maestra. Juego de roles. El sadomaso perdió su efecto un par de años después de que comenzamos a salir. A Toby y a mí siempre nos había aburrido todo lo liviano y predecible referente al sexo. Así que cuando sugerí juegos de asfixia una noche y él accedió, me sentí extática. Lo amo tanto y es bastante provocador estar en situaciones peligrosas con alguien a quien le tienes confianza y aprecio. Me excitó simplemente por la ironía. La primera vez que lo hicimos, pasamos toda la noche despiertos, ruborizados por el éxtasis y el placer, así que obviamente lo intensificamos. ¿Quién no lo haría? El juego de asfixia se tornó en ahorcamientos, lo cual pasó a casi inducir desmayos y todo en esa línea. Nunca fue físicamente abusivo, nos amábamos y sabíamos lo que estábamos haciendo, por eso me sentí tan cómoda y tranquila al pedirle que me encerrara en el baúl de su auto por media hora. Me quedé ahí, amarrada y atrapada en la oscuridad pensando en lo que le haría. Y cuando escuché las llaves girando el seguro, casi sangré al enterrarme las uñas en mi espalda por la anticipación. Joder, le dije que fue increíble, cuán excitada me puso. El baúl se convirtió en un cajón que al final se convirtió en un ataúd improvisado en el garaje. Él no me creía cuando le decía lo excitada que me ponía al estar atrapada, impotente y sentir que no era más que una prisionera esperando a ser reclamada por su amo. Una vez que Toby adicionó el cloroformo, no pude creer cómo no habíamos pensado en ello antes. Estar medio consciente, violada sin correr peligro, por Dios, algunas personas nunca lo entenderán. Anoche le dije a Toby que quería cambiar de roles. Él me dijo que estaba bien. Lo abordé cuando llegó a casa, trapo en mano. Lo vi sonreír cuando me notó de reojo mientras cubría su boca. Llevarlo al ataúd fue difícil, pero valió la pena. 2 horas más tarde me encontraba cubierta en tierra y adolorida. Mi aliento contrastaba pesadamente bajo la luz de los faroles de mi auto, 2 metros más profundo de lo que esperaba, pero valió la pena. Y lo valdrá aún más cuando despierte, desnudo, y se comience a masturbar en el cajón, solo para descubrir una linterna y la nota que le escribí. El viaje de regreso a casa es de 1 hora, pero valdrá la pena.
y lo valdrá aún más cuando cabe un agujero la semana siguiente para esa mujer que tiene. Media hora en un ataúd no es nada cuando sabes que tu esposo ha estado cogiéndose durante 6 meses a una chica que conoció en línea. Ahora bien, actuar como si fuera fanática del sexo extremo e irnos intensificando casualmente durante los últimos 4 meses, eso es un poco más difícil. Pero he aprendido una lección valiosa. Si vas a ser infiel, no uses tu palabra de seguridad para el sexo como la clave de tu teléfono. Vacaciones. Al fin eran vacaciones. Debí decirlo con más entusiasmo, pero mucha alegría no le puedo encontrar. Corrían los 80 y con mi familia íbamos siempre a la misma playa que quedaba en un pueblo pequeño donde no había mucho para hacer. El lugar más moderno era un viejo carrusel como de los años 50, con unos rústicos caballitos de madera. Detestaba escuchar esa calecita rechinar dando vueltas. Y su dueño, un tipo con una gorra de lana que siempre me dio miedo, y sé que a todos los niños que iban también, con una mirada enojada, con enfado con los chicos que se subían a sus ornamentos. Parecía que siempre estaba a punto de decir algo, pero nunca decía nada. Solo rechinaba sus dientes y nos contemplaba con esa mirada de puñal. Por Dios, ya estaba en primer año de secundaria y seguía yendo al mismo sitio. Este pueblo, quedado en el tiempo, tal fotografía antigua en un marco quebrajado. Con señal horrible para ver la TV, apenas 2 canales al aire. Se hacía un castigo infernal ver algo. Salimos de noche rumbo a la playa. A mi padre siempre le gustó salir a esa hora. El viaje duraba unos 2 pares de horas y por ende llegábamos aún de noche. ¿Se imaginan? Medio dormidos tratando de buscar sábanas con la humedad frías para poder dormir un poco más. Todo un castigo. Con las pilas medio gastadas de mi Walkman, solo iba a poder escuchar un par de temas en mi cassette, pero lo suficiente para que me acune y poder rendirme al sueño nocturno. Creo que desperté en la entrada al pueblo. Un bache o el camino del asfalto o la arena fue el estímulo atrevido. Con la vista borrosa, trataba de situarme en el tiempo y el espacio. Aún acurrucado entre mi abrigo, paso mi mano por el vidrio empañado de la ventanilla. Solo veía frío y llovizna y alguna luz tenue en una esquina. Pasamos por la plaza donde estaba ese viejo carrusel que quedaba a 2 calles de nuestro destino. Todavía estaba ahí, como parte del paisaje tétrico de la noche, viejo y gastado por los años. Aún tenía sueño. Casi cuando estaba por cerrar los ojos logré verlo, una figura borrosa en la noche. Era ese extraño hombre con gorro de lana, junto al carrusel, parado inmóvil bajo la lluvia. Parecía mirarme, con la misma mirada puñal que tenía cuando yo era pequeño. Me pareció extraño, pero ese tipo siempre lo fue para mí, así que lo olvidé. Llegamos a la puerta de la casa. La cuadra estaba oscura y la vivienda parecía no tener luz. Mi padre bajó primero para abrir el portón e ingresar el auto. Abrió la puerta rápidamente, ya que aún la llovizna era densa y molesta. Veo que se dirige hacia el interruptor y yo esperando, dar un cuento corto de terror, que las luces no prendieran. A los pocos segundos, las luces encienden. Uf, eso me dio alivio. Al parecer no habían luces en las otras casas, ya que, al ser en su mayoría viviendas de alquiler, nadie aún las habitaba. Busco mi mochila en el auto, aún somnoliento, con la intención de poder dirigirme rápido al cuarto y poder dormir unas horas más. Voy hacia la parte de atrás del auto para recogerla, pero un ruido en la calle llama mi atención. Sonó como un corretear entre la arena. Clavé mi mirada hacia donde escuché ese ruido. Fijé la vista entre la noche oscura y la densa llovizna, pero no logré ver nada. Definitivamente eso iba a arruinar mi sueño. Rápidamente, mi mente esbozó su primera hipótesis para explicar lo que fue. Lo primero que se le ocurre fue unos cuantos perros en la calle. No me sonó muy convincente, pero me sirvió para pensar en algo lógico y calmarme. Tomé mi mochila y como un rayo entré a la casa. Las habitaciones que estaban en la planta alta olían a humedad y a madera vieja, y las luces casi no alumbraban. Un desastre que no tenía ganas de analizar, solo quería dormir. Ya todos estaban acostados y yo aún daba vueltas en mi colchón como hecho de plomo y con una almohada hecha de piedra. Definitivamente mi sueño estaba arruinado.
Me dirigí al baño intentando no abrir mucho los ojos para no despabilarme aún más. El baño estaba en la parte de abajo, junto a la pequeña cocina y el ventanal que no daba a la playa, sino a una pequeña duna. El baño estaba frío. Su pequeña ventana semiabierta dejaba entrar viento y un poco de agua. Me acerqué para cerrarla y en ese momento lo escuché de nuevo, ese extraño corretear en la arena. Pero esta vez fue atrás de la casa. Mi pecho quedó apretado y mi mente una vez más intentaba esbozar una explicación del extraño ruido. Fui rápido al interruptor de luz de la cocina. Este se prende solo por un instante y se apaga, pero deja ver a través del ventanal, entre las cortinas, una silueta, como de pie. No logré ver bien, pero me parecía humana. Esta vez mi corazón se colocó en mi garganta y no me dejó hablar. Aunque escucho mi grito que aturde mi cerebro, solo mi instinto supo dominarme y me dice que corra. Retrocedo de espaldas y mis piernas inútiles me hacen tropezar con una silla. Caí boca abajo. Escucho cómo estallan los vidrios del ventanal en mi espalda. Intento ponerme de pie, pero antes giro para enfrentar temeroso lo que había visto, aún con la ilusión de encontrar una explicación lógica a lo que pasaba. Pero lo que vi me dejó aterrado desde lo más profundo y paralizó mi alma. Parecían dos viejas formas, muy altas, como con patas alargadas pero deformadas. Sus cuerpos parecían moteados con unas pinturas arcaicas y descascaradas, tales aberraciones salidos de la peor pesadilla. Con sus quijadas semiabiertas mostrando sus enormes dientes, se me acercaron lentamente. Reconocí el ruido de sus pisadas. Eran los mismos que escuché en la calle, pero esta vez más lentos. Sus ojos, dos enormes esferas blancas con un punto negro en su centro, se fijaron en mí, pero como perdidos, dibujando en la comisura de sus deformes labios una leve sonrisa de inocente maldad. Recién ahí pude ver que me recordaban. Sí, los conocía, pero no había forma de que fuera eso, o por lo menos mi mente no lo aceptaba. Hubiera sido como entregarme a la locura. Esperaba ver a ese viejo dueño del carrusel con su gorro de lana junto a estas aberraciones irracionales, pero no fue así. Eso fue lo último que recuerdo hasta que desperté aquí, o por lo menos parte de mí. Solo sé que soy una figura vieja y desvencijada, inerte y retorcido, entre madera y hierro oxidado. Ahora me doy cuenta de que la mirada de ese viejo no era de enfado, sino que era de advertencia. Una advertencia de una maldad que escondía ese viejo carrusel y de esas figuras horriblemente desquiciadas, que esperaban verano tras verano el alma de un ser que les temiera. Hambrientos de estos, que les dieran fuerzas para soportar otro verano en el viejo pueblo de la playa. ¿Quién arrulla el bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Marisela. Recién acababan de contraer nupcias. Los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda, ya que habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo, o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno, hasta que uno de sus vecinos, en el lugar donde rentaban por el momento, les comentó de una casa muy cercana a su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un hermoso rosal que, pese al abandono y el paso de los años, parecía como si alguien los cuidara con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado, y aparte sumando el descuento que le hizo la pareja por el aprecio generado en el tiempo como vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo, la que fuese la casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo
y Marisela embarazada. Todo iba viento en popa. Ya había pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como que en ocasiones marcaban por el teléfono a sus hogares y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto una mujer joven asomándose por la ventana del segundo nivel de la casa, que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro, ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías. Incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante a la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos. No podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad. Era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas partes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al bebé. El niño era muy bien portado, casi no lloraba, y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna para que en cuestión de minutos se callara o se quedara dormido, o a veces el niño se despertaba llorando y enseguida se callaba. En una ocasión, mientras la pareja comía y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajadas. Al subir a ver al niño, todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día comenzaba a pasar factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos. Nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar ya que lo traía cargado Marisela de un lado al otro. Mientras reñían, enojadísima, fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba, y que al contrario, había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente y consternados fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevaron el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo, aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño, consolando su llanto, mientras volteaba a verlos con molestia. Roberto se acercó corriendo y con miedo para arrebatarle al niño y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después, el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que aparecía era su prima, que igual que Roberto y Marisela se habían casado y junto con su esposo habían comprado esa casa. Habían tenido a su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó un tiempo después y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuera su pequeño hijo. Poco tiempo después, ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no había sido habitada desde entonces. El rosal sigue siendo cuidado y algunos cuentan que se puede ver a la joven por la ventana que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.